Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy en este día voy a compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios. La reflexión que quiero tratar con ustedes en este día es sobre el ungimiento para los enfermos. Pero primeramente, hermanos, tenemos que entender la palabra, el significado de ungir. De acuerdo al diccionario, el término ungir es cubrir con aceite como parte de una ceremonia real o religiosa. Es, por ejemplo, en un caso, un hermano que trabaja en el ministerio, que empieza como ayuda, para poder pasar al cargo de obrero, hermanos, o al nombramiento de obrero, mejor dicho, tiene que, tiene que pasar por un proceso de ser ungido para que de esta forma tenga validez delante de nuestro Dios tal nombramiento, puesto que es una parte fundamental que como iglesia de Dios nosotros tenemos que llevar a cabo. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios sabemos que el orar por los enfermos, tanto de forma individual como colectiva, será aceptada por parte de nuestro Dios. Pero para que esto pueda suceder, hay que tomar en cuenta que el hermano o hermana enfermo o enferma tiene que llamar a un ministro de la iglesia de Dios para que de esta forma él sea quien con la imposición de las manos pueda ungirle con aceite, desde luego, conforme lo establecido como un mandato apostólico, en donde la oración se tiene que hacer con una fe sincera, es decir, el hermano o la hermana que se encuentre enfermo o enferma tiene que tener esa fe, esa convicción de que Dios va a poner la sanación en su carne por ambas partes, es decir, tanto por el enfermo como por uno mismo tiene que tener esa convicción, y que el hermano ministro tiene que llevar a cabo este acto, hermanos. Vamos a corroborar ahí en Marcos capítulo número 6, versículo número 3, precisamente esta parte que nosotros tenemos que poner en la práctica. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 6, verso 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Y sanaban. Es importante que para que un enfermo pueda ser sanado es principal, fundamental, el aceite. Tiene que ser un aceite que debe de ser usado para esta actividad, para hacer esta actividad delante de nuestro Dios. Vemos que el ungir a los enfermos es una práctica que se realizaba desde los días de nuestro Señor Jesucristo en compañía de sus apóstoles, para que los enfermos sanaran, y que aún en nuestros tiempos se tiene que seguir llevando a la práctica. El hermano que está enfermo también, otro punto importante, es la fe en la cual podrá llamar a los ancianos de la iglesia, hermanos del ministerio, para que lo unjan con precisamente ese aceite que ya habíamos mencionado previamente. Y esto tiene que ser también en el nombre del Señor Jesucristo, y con la oración, con una fe sincera, hermanos, con un corazón contrito y humillado, en que sabemos de que Dios va a ser el que va a dar la sanación. Es a través de la fe y la oración la cual nosotros vamos a saber que vamos a ser sanos de nuestra enfermedad. Vamos a leer esto de acuerdo como lo dice Santiago capítulo número 5, amados hermanos. Vemos que precisamente estas palabras, de las cuales nosotros sabemos que es importante que la pongamos en práctica. Santiago capítulo número 5, versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y luego más adelante en el versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor
lo levantará, y si estuviere en pecados, les serán perdonados. Aquí es importante la oración, una oración con fe, una oración en la cual, como ya había mencionado, tenemos nosotros que saber que Dios nos va a dar esa sanación a través de nuestro Señor Jesucristo, para que esto pueda consumarse y podamos ser sanos. Que sabemos que Dios es el único ser divino capaz de poder dar la sanación a todas las enfermedades que tenga el hombre. Hay enfermedades que a lo mejor son incurables para uno como hombre, pero mayormente para los médicos, pero para Dios no hay imposibles. Es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Ahora voy a invitar a los amados hermanos que abramos Salmos capítulo número 103, versículo número 3, dice la palabra de Dios: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A Él, hermanos, al que tenemos que aclamar con oración, con fe, con una oración que de veras sea con ese reconocimiento hacia nuestro Dios, hermanos, de que Él nos va a sanar, de acuerdo, porque Él es un ser omnipotente, es un ser poderoso, un ser divino, porque está por encima de todos los dioses, hermanos, y no hay ninguno como Él, porque para lo que a nosotros como hombres nos es imposible, para Dios no hay imposible. Y la oración tiene que ser, hermanos, con sinceridad. Es así como lo hacían los apóstoles, y de esa forma sanaban enfermos. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, precisamente, hermanos, hacen énfasis de esto. Hechos capítulo número 5, verso 12 y versículo 16, dice la palabra de nuestro Dios: Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y versículo 16 dice la palabra de Dios: Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Aquí no había un límite, hermanos. Eso que nos debe nos da a entender esta lectura. Había hermanos enfermos de todo tipo de enfermedades, incluso hasta con espíritus malignos, espíritus inmundos, con los cuales eran ellos atormentados. Y dice la palabra de nuestro Dios que los apóstoles sanaron, hermanos, sanaron, porque precisamente ellos tenían esa convicción, hermanos, de que Dios, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le dio autoridad a los apóstoles, porque los apóstoles también tuvieron esa fe, hermanos, para poder ungir. Y para el ungimiento por el enfermo o enferma, también tenga una efectividad. Es importante que el ministro que tiene que poner las manos, es otro factor importante, la imposición de las manos en la cabeza del mismo hermano o hermana que esté enfermo o enferma, para que pueda manifestarse el poder de Dios y a través de su Espíritu Santo y el enfermo pueda ser sanado. Vamos a leer finalmente Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, dice la palabra de nuestro Dios. 28:8 dice: Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima. ¿Y qué ocurrió? Y le sanó. Entonces nunca olvidemos el poder de la oración. Tiene que ser una oración con fe por parte del hermano o hermana que esté enfermo o enferma, porque todos estos son los demás, y además de los pasos mencionados previamente, van a dar una sanación eficaz. Y de esta forma es como nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa comunicación con nuestro Padre Celestial. No perdamos la importancia del poder de la oración,
que sea una oración con fe, una oración con conflicto, humillación hacia nuestro ser ante nuestro Dios, el reconocimiento de que nuestro Dios, Él es el único que nos va a dar la salvación, el aceite de la unción, la imposición de manos. Todos estos elementos son importantes que van a hacer que la unción por un hermano o hermana que esté enfermo o enferma tenga efecto, mi hermano. Y que eso ha sido todo. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.